¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces crees cosas que no tienen mucho sentido o que van en contra de la evidencia? ¿O por qué te cuesta cambiar de opinión cuando te enfrentas a nuevos datos o argumentos? La respuesta puede estar en los sesgos cognitivos. ¡Oh, my! Estas distorsiones mentales que nos hacen percibir y procesar la información de forma irracional o ilógica. En este video te voy a hablar de 5 sesgos cognitivos muy comunes y cómo afectan a nuestra forma de pensar y actuar. Como le diste clic a este video, estoy muy seguro de que te va a encantar el regalo que te dejé al final. No te vayas sin mirarlo. Comencemos. 1. Sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar y recordar información que confirma nuestras creencias y a ignorar o minimizar la información que las contradice. Por ejemplo, si crees que los gatos negros dan mala suerte, es probable que prestes más atención a las veces que te pasa algo malo después de ver uno, y que olvides las veces que no te pasa nada o te pasa algo bueno. Este sesgo nos hace sentir más seguros y cómodos de nuestras ideas, pero también nos impide aprender cosas nuevas y cuestionar nuestros prejuicios. La forma más directa, pero también más difícil de combatir este sesgo, es ver el panorama general de las cosas. Esfuérzate en encontrar información o datos que también contradigan tus creencias. Pero no es solo encontrarlos y leerlos superficialmente, es leerlos y comprenderlos a profundidad. No te engañes, y luego de haberlos comprendido, discriminar con cabeza lo que sí tiene sentido y lo que no. 2. Efecto Dunning-Kruger. Sí, es raro el nombre, pero el efecto Dunning-Kruger es la tendencia a sobreestimar nuestras habilidades y conocimientos en un área determinada. Esto ocurre porque cuanto menos sabemos de algo, menos conscientes somos de lo que nos falta por saber, y viceversa. Por ejemplo, si nunca has tocado una guitarra, puede que pienses que es muy fácil de aprender a tocarla, pero cuando empieces a practicar te darás cuenta de lo difícil que es y de lo mucho que te queda por mejorar. Este efecto nos puede llevar a confiarnos demasiado y a cometer errores por falta de preparación o humildad. Es bueno tener una buena autoconfianza, que no es lo mismo que sufrir de este sesgo. Debemos dibujar la línea entre el sesgo de Dunning-Kruger y una buena autoconfianza. La diferencia se encuentra en la capacidad de reconocer las limitaciones propias, evaluar objetivamente nuestras habilidades y estar dispuestos a aprender y crecer. Si no sueles ver tus limitaciones en tus habilidades, no te evalúas ni estás dispuesto a aprender y a crecer, es muy posible que sufras de este sesgo. 3. Sesgo de negatividad. No. El sesgo de negatividad es la tendencia a dar más peso a las experiencias negativas que a las positivas. Esto es muy común de ver en nuestro alrededor. Por ejemplo, si recibes 10 comentarios positivos y uno negativo sobre tu trabajo, es probable que te quedes más con el negativo y que te afecte más emocionalmente. Este sesgo se debe a que nuestro cerebro está programado para detectar y evitar las amenazas, pero también nos puede hacer ver la realidad más negra de lo que es y afectar a nuestra autoestima y motivación. Debes de estar muy consciente en tu día a día. Siempre que recibas comentarios positivos, debes agradecerlos, pero agradecerlos de verdad y aceptar que el otro es lo suficientemente inteligente como para dar su opinión sobre ti. Si desechas lo positivo y solo aceptas lo negativo, es posible que estés subestimando a algunos y sobreestimando a otros. 4. Sesgo de disponibilidad. El sesgo de disponibilidad es la tendencia a dar más importancia a la información que está fácilmente disponible en nuestra memoria. Por ejemplo, si acabas de ver una película de terror, digamos que de tiburones, es posible que pienses que es muy probable que te ataque uno si vas a la playa, aunque en realidad sea muy improbable. Este sesgo nos hace basar nuestros juicios en lo que recordamos con más facilidad, pero también nos puede hacer ignorar datos más relevantes o precisos. Si sueles ver mucho las noticias o redes sociales donde se muestra mucha negatividad, es más probable que sufras de este sesgo, ya que la información que siempre tienes más fresca es la que constantemente estás viendo. 5. Sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es la tendencia a basar nuestras decisiones en el primer dato que recibimos, aunque este sea irrelevante o poco preciso. Por ejemplo, si vas a comprar un coche y el vendedor te dice que el precio original era de 20.000 euros, pero que te lo deja en 15.000, es posible que pienses que es una buena oferta, aunque en realidad el coche valga mucho menos. Este sesgo nos hace ajustar nuestra estimación a partir del dato inicial, pero también nos puede hacer perder oportunidades o pagar más de lo debido. Como ves, los sesgos cognitivos son muy frecuentes y pueden influir en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero no te preocupes, hay formas de evitarlos o reducirlos. Lo primero es ser consciente de ellos y reconocer cuándo los estamos cometiendo. Lo segundo es buscar información contrastada y diversa y no quedarnos solo con lo que nos conviene o nos gusta. Lo tercero es ser críticos y reflexivos con nuestras opiniones y creencias, y estar dispuestos a cambiarlas si hay razones para ello. Y lo cuarto es consultar con otras personas que puedan tener puntos de vista diferentes o más expertos que nosotros. Así podremos mejorar nuestro pensamiento y tomar mejores decisiones. Y aquí tengo tu regalo.
En la descripción del video encontrarás un link que te llevará a mi comunidad de Telegram y arriba en el mensaje fijado encontrarás un entrenamiento gratuito que te enseñará a eliminar con 3 sencillos pasos todas tus creencias limitantes. Dale click, que no hay nada más barato que lo que es gratis. ¡Wow! Esto ha sido Madi, un canal dedicado a entregarte información para tu crecimiento personal y tus finanzas. Sin más, hasta la próxima.